tardes y bienvenidos a su noticiero Mundo Actual. Es un placer acompañarle de lunes a viernes en nuestra edición estelar, donde le compartimos lo más importante de nuestro país y el mundo. Comencemos. El día de hoy tocaremos un tema que está teniendo mucha relevancia y me refiero a la política del gran garrote. ¿Será que esta continúa aún vigente en la actualidad? Y si es así, ¿cuál ha sido su trayectoria y desarrollo histórico y por qué razón ha tenido tanta resonancia a nivel internacional? Para respondernos estas y otras interrogantes, el día de hoy tenemos un invitado especial, a Luis Alejandro Mansur Amaya. Buenas tardes, don Luis. ¿Podría explicarnos en qué consiste la política del gran garrote y cuál ha sido su desarrollo y sus antecedentes? Muy buenas noches y muchísimas gracias, estimada Catherine. Déjeme decirle que la doctrina del gran garrote, también conocida como The Big Stick en inglés, hace referencia a esa serie de intervenciones de carácter militar con dominio político y económico por parte de Estados Unidos en América Latina. Estas se dieron a principios del siglo XX y el artífice fue Theodore Roosevelt, el presidente de la época. Roosevelt resumía la política del gran garrote con la siguiente frase: habla suavemente y lleva contigo un gran garrote y así llegarás muy lejos. Nos explica y nos dice de manera indirecta que empezaba el colonialismo norteamericano y a su vez el ascenso de Estados Unidos a la escena de la política y la hegemonía global. Ahora bien, dentro de los antecedentes de la doctrina del gran garrote podemos encontrar tres principalmente. El primero de ellos es la emancipación de las naciones latinoamericanas. Estas las cuales nacieron bajo un grado de subordinación con respecto a Estados Unidos, la cual se había independizado mucho tiempo antes. En segundo lugar encontramos lo que es la doctrina Monroe. Dicha doctrina promulgaba de que si en cierto caso había una intervención por parte de naciones y potencias europeas en América Latina, Estados Unidos se veía en la obligación de intervenir también porque consideraba un peligro la presencia europea dentro del continente, en donde sale la famosa frase de América para los americanos. En tercer lugar tenemos la doctrina manifiesto. Esta doctrina básicamente promulga una serie de ideales con base religiosa, en donde Estados Unidos era básicamente el elegido para llevar el desarrollo y la prosperidad a todo el continente americano. Muy bien, doctor. ¿Podría decirnos cuáles fueron las causas o motivos por los cuales se desarrolló? Muy buena pregunta, estimada Catherine. Déjeme decirle que a mi criterio existen dos causas principales que motivaron a la implementación de esta doctrina. La primera es salvaguardar los intereses económicos, en donde Estados Unidos, por medio de estas intervenciones constantes, lograría quitar esas zonas de influencia económica que antes le pertenecían al Reino Unido. Y número dos es salvaguardar los intereses políticos, en donde Estados Unidos, por medio del uso del poder duro, lograría mantener un control y así buscar y lograr la hegemonía en el sistema internacional. Es increíble y decepcionante la manera en que Estados Unidos ha tratado de defender y anteponer sus intereses tanto políticos como económicos en todo el continente. Pero díganos, doctor, ¿cuáles han sido los efectos en los que se puede ver la aplicación de esta política y en qué países se ha desarrollado? Sí, bueno, déjeme decirle que la doctrina del gran garrote de hecho fue implementada en muchísimos países de América Latina, pero principalmente el Caribe. Aquí encontramos casos como lo fue Haití, intervenciones en República Dominicana y Cuba. Aparte de eso, aquí en Centroamérica tenemos otros casos como Nicaragua e incluso Panamá. Este último es un caso muy especial porque representa y explica muy bien cómo Estados Unidos operaba con el único objetivo de resguardar sus intereses, ya que en el año de 1903 Panamá estaba en una situación de bastante desequilibrio, ya que quería independizarse de Colombia. Es ahí donde Estados Unidos ve una oportunidad de oro para entrometerse en los asuntos internos de esos países y ayudar a Panamá para que logre independizarse. Pero no era solo por hacerlo de buena manera o de buena fe, sino que Estados Unidos, el objetivo que buscaba era ejercer un dominio pleno de la construcción y de la gestión administrativa del Canal de Panamá, algo que lo lograría luego de la independencia de Panamá. Aquí es donde podemos ver cómo Estados Unidos lo único que quería era tener este dominio sobre este elemento geoestratégico tan importante que conecta tanto el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Con todo
pregunta anterior tenemos un panorama más amplio sobre la política del Gran Garrote y los verdaderos intereses de Estados Unidos. Pero, ¿podría comentar y establecer cuál es el papel que ha desempeñado cada uno de los actores dentro de esta política? Déjeme decirle que existen tres actores principales. El primero de ellos es obviamente Estados Unidos. Estados Unidos, de la mano de Roosevelt, como veníamos diciendo con anterioridad, era el que ejercía esta serie de intervenciones dentro de los países de América Latina y el Caribe. Lo hacía con el objetivo de salvaguardar sus intereses y los intereses de nadie más. Era muy individualista y un pensamiento muy egoísta el que practicaba Estados Unidos. Por otra parte tenemos a las potencias europeas. Las potencias europeas de hecho tenían una manera de actuar muy parecida a Estados Unidos, ya que lo único que hacían era velar por sus intereses que estaban perdiendo de manera paulatina desde siglos antes, cuando se independizaron todos estos países de América. Aquí encontramos países como España, el Reino Unido, Alemania e Italia. Y por último tenemos al actor más perjudicado de todos, que es América Latina y los países del Caribe, los cuales eran considerados como el patio trasero de Estados Unidos de una manera muy peyorativa. Podemos ver de que eran básicamente aquellos países a los cuales no se les respetaba su soberanía, no se les respetaba sus decisiones y eran intervenidas constantemente, expropiándose sus recursos y estableciendo medidas muy duras para ellos. Comprendo, doctor. Ya para ir cerrando, ¿podría comentarnos un poco acerca de la importancia histórica de la política del Gran Garrote en razón de sus efectos en el presente? Bueno, ya para contestar la última pregunta, hablando de los efectos que tuvo la política del Gran Garrote en la actualidad, puedo mencionar a dos principales. El primero de ellos relacionado con el antecedente que significó la implementación del Big Stick dentro de la intervención que haría Estados Unidos posteriormente, es decir, en la década de los 70, de los 80 aproximadamente, en donde Estados Unidos básicamente se daba la facultad de intervenir en las guerras civiles que estaban ocurriendo aquí en los países como El Salvador y como Nicaragua. El segundo punto que quiero mencionar es que Estados Unidos, con la política del Big Stick, consolidó y armó paulatinamente su camino para establecerse como la potencia hegemónica, ya que tener control sobre la región de América Latina e influencia directa le permitió y le fue muy importante para así poder ganar la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Luego de la victoria en la Guerra Fría, obviamente Estados Unidos se establece y se posiciona como la única potencia hegemónica, algo que lo ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo, vemos que hay otros países y otros actores como lo son China y Rusia que se están anteponiendo ante esta idea de Estados Unidos, que veremos qué va a pasar en los siguientes años. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido parte de sus conocimientos, pero sobre todo parte de su tiempo en nuestro programa. Muchísimas gracias, estimada Catherine, por traerme al programa y dejarme este espacio, y también a los televidentes por su atención. Lo expuesto anteriormente en la entrevista, se puede concluir que la aplicación de la política del Gran Garrote ha estado presente en varios países de América Latina en los que se ha intervenido tanto política como económicamente bajo la justificación estadounidense que poseen el derecho de intervenir en estas naciones para defender sus intereses, aunque esto implique violentar los del resto. Esto ha sido todo por hoy. Soy Catherine Rodríguez para el Noticiero Mundo Actual. Nos vemos en una próxima emisión.